amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, auditorio de B15. Muchas gracias por su atención. Un saludo muy afectuoso. Hoy estamos en El Barretero, el restaurante de mucha tradición de el señor Carrera. Muchas gracias por su anfitrionía. Y nos acompaña el abogado Jorge Rada Luébano, que se ha convertido en el dolor de cabeza del gobierno del Estado, porque en todos los asuntos donde hay problemas jurídicos aparece Jorge Rada y le pone la piedra en el zapato al gobierno. Muchas gracias, abogado. Don Paco, un gusto, como siempre, estar en su programa. ¿Cómo va el asunto del ISTESAC, el de los amparos, de la ley? De la reforma. De la reforma contra la ley, contra la reforma a la ley del ISTESAC de los trabajadores. Sí, bueno, va perfectamente bien. A mediados de diciembre, el juzgado de distrito nos notificó la suspensión definitiva de la reforma del ISTESAC de la legislatura anterior que aprobó. ¿Qué significa esto? Que los efectos de esa reforma que se realizó quedan totalmente suspendidos definitivamente hasta no se resuelva el fondo del asunto. ¿Qué es lo que queda suspendido? ¿Qué no le gusta a los trabajadores? Bueno, queda suspendido en esta parte el recorte del pago del aguinaldo de 60 días, es decir, a toda la gente que les llegó el recorte en diciembre de los 60 días, que únicamente les llegaron 30 días, ya el juez ordenó que se hagan las gestiones necesarias para que se les pague el aguinaldo completo, porque consideró de cierta manera que existe una evidente inconstitucionalidad en la reforma. Entonces, esos efectos de la reforma ya quedaron suspendidos. Aún estamos todavía al pendiente de la expectativa de que resuelvan sobre los trabajadores en activo. ¿En la ley dice que el aguinaldo es de 60 días? En la ley anterior establecía el pago de 60 días. Con la reforma se lo recortaron a 30 días. Con esa suspensión logramos que se respeten los 60 días de pago de aguinaldo a los jubilados y a los pensionados, pero todavía está pendiente el tema de los trabajadores en activo. Pero que se suspenda, ¿qué significa? ¿Que les paguen? Que les paguen, efectivamente. ¿Y no les han pagado? No les han pagado. El juez le otorga un término razonable al ISTESAC para que efectúe el pago completo de los 60 días. Todavía no se ha hecho, pero pues nosotros ¿Cuántos trabajadores están en ese supuesto? ¿Nada más los que se ampararon? Tenemos amparos alrededor de 2,000. 1,500 fueron jubilados y pensionados contra la reforma y el resto, un poco más de 500, trabajadores en activo. Los trabajadores en activo tienen mucho miedo de enfrentarse a la autoridad por las represalias, ¿no? Que vayan a ejercer contra de ellos, porque son trabajadores en activo y corren el riesgo, según la percepción de ellos, de que los corran, ¿no? Si defienden sus derechos mediante un juicio de amparo. Don Paco. ¿Qué otra cosa se suspende de la ley de la reforma? Hasta ahorita vamos en ese punto nada más, pero muy probablemente nos van a conceder la suspensión para que no se les haga efectivo el cobro del 16, 17, que los incrementos de las cuotas 13, 14, 15 y 16 de las cuotas que se estableció en la reforma. Eso por un lado. Y lo otro es que no se considere en UMAS, sino en salarios mínimos. Como originalmente entras tú a trabajar, te empiezan a pagar en salarios mínimos, te hacen los descuentos en salarios mínimos y es una contradicción, una inconstitucionalidad, que al momento de que te determinen tu pensión, lo paguen en UMAS. En UMAS. Exacto. Que es mucho más baja. Sí, totalmente es mucho más baja, casi la mitad. La mitad. Casi la mitad. 100 y tantos pesos vale la UMA, ¿no? Exacto, 180, alrededor de 180.
Entonces sí, es una cuestión muy agraviante y pues estamos, ¿no?, a la espera de que resuelva los amparos en definitiva los juzgados de distrito. Pero al parecer, bueno, pues llevamos ya la suspensión definitiva ganada de los jubilados y los pensionados. Oiga, abogado, estamos hablando con el abogado Jorge Rada. Lo acusan a usted de que cobra 30% de lo que reciben los trabajadores, del beneficio de los trabajadores, porque dice, el abogado ofreció amparos por 1,000 o 2,000 pesos, pero cuando gana el trabajador les cobra 30% de lo que reciben. No, es una total mentira de mis detractores. Nosotros tenemos claramente definidos los porcentajes en caso del pago de honorarios. Lo más bajo que se cobra en los servicios que nosotros ofrecemos son alrededor de 300 pesos para eliminar el 6% y al final se cobra un 20%, pero hasta que se recupera. Y estamos hablando de un pago retroactivo desde el momento en el que le hicieron los descuentos al trabajador de un 6%, al jubilado, perdón, jubilado y pensionado del 6%. Estamos hablando en algunos casos de más de 5 años. Entonces, sí es una recuperación importante, pero eso es mínimamente un servicio que ofrecemos. Otros es el amparo de la reforma, otro es el servicio del pago del aguinaldo, donde tenemos costos totalmente fijos. Son costos fijos. El único en el que cobramos un porcentaje es en ese y no aplica para todos. Pero usted, cuando le llega un trabajador a solicitar sus servicios, Sí. usted le dice, esto, le voy a cobrar esto. Hay incluso contratos de prestación de No servicios. lo engaña, No, porque el cliente llega con nosotros, tiene contacto directo con su servidor, con nuestros abogados. Antes de que se inicie la recepción de cualquier documento, se le entrega un documento, ya sea del dinero que está pagando, pero también del contrato de prestación de servicios. Es muy importante que todos lo sepan, porque es la manera en la que nosotros nos respaldamos trabajando, pero que también el cliente reciba los resultados a los cuales estamos comprometidos. Ahora, los trabajadores están inconformes con la reforma al ISTESAC. Sí. Están inconformes, yo creo que con el mismo ISTESAC, porque Sí, claro. no les ofrece gran cosa. Y los trabajadores del municipio de Zacatecas deciden salirse del ISTESAC y usted dice que está mal. Sí, totalmente. Desde 2019 que inició la administración en contra de los jubilados y los pensionados, que fueron los primeros agraviados en ese momento, no sé si lo recuerden. Desde ese momento mucha gente que estaba trabajando ya en activo nos buscaba para ver si había la posibilidad de incorporarlos. Siempre ha sido mi respuesta no, porque la ley no lo prevé. Y ante ese escenario... O sea, la ley, el ISTESAC, no es algo que beneficie mucho al trabajador. El ISTESAC, ¿qué le da al trabajador? A ver, el ISTESAC es una institución sumamente importante para el trabajador en activo, sumamente importante para el jubilado y el pensionado, porque es la institución que ofrece la seguridad social. Desde esa perspectiva, don Paco... Nada más las pensiones. Las pensiones de orfandad, las pensiones de viudez, pagos, préstamos, ofrece la pensión de invalidez. Entonces, es imposible que un trabajador renuncie a esos derechos, y no porque lo diga yo, sino porque lo establece la misma Constitución. La Constitución establece como los derechos laborales y los derechos de seguridad social como irrenunciables. O sea, como institución sí es importante el ISTESAC. Claro, sin lugar a dudas, yo lo veo elemental incluso, ¿no? En este momento es más importante defenderla que atacarla. Entonces creo que se cometió un error, no únicamente por parte del ayuntamiento, sino por incluso se maneja la Comisión de Derechos Humanos, que desincorporó trabajadores. Esa desincorporación, don Paco, va a quedar sin efectos en algún momento. Se lo comparto. Nosotros vamos a meter un amparo, vamos a ingresar un amparo en el Poder Judicial Federal
el día de hoy para que deje sin efectos la desincorporación que realizó el ayuntamiento de la capital, porque eso sí pone en riesgo inmediato directo el pago de las pensiones, porque no está ingresando dinero al instituto. ¿Sí se puede recuperar? Sí, mediante un procedimiento, mediante un juicio, pero es lamentable que tengamos que hacer esto cuando perfectamente entendemos que las autoridades conocen nuestras leyes. El ISTESAC no prevé de ninguna manera la desincorporación y eso sí genera inmediatamente una afectación no solo al trabajador que renuncia porque pierde esos derechos, pierde el derecho a la pensión de viudez. Y más, supongamos, un trabajador del ayuntamiento que ahorita esté ejerciendo su jornada laboral y tiene un riesgo de trabajo, don Paco, con esa renuncia que firmó, quedaría excluido él por una probable pensión de invalidez ocasionada por un riesgo de trabajo. El Seguro Social no se la repone. No, porque el Seguro Social tú nada más te brinda a ti el servicio médico. Quien se encarga de pagar la pensión es el ISTESAC. ¿Me explico? El IMSS únicamente hay un convenio con gobierno del estado, con ISTESAC, para brindarle el servicio médico a los trabajadores. Pero quien paga realmente las pensiones es el ISTESAC. Entonces, se perdería derechos importantes que sería la pensión de viudez, la pensión por orfandad, la pensión por invalidez. El trabajador no está valorando eso y eso es muy importante. Por eso le estamos dando la razón ahora sí al director de todas las locuras, perdón por la palabra que ha dicho, sí le damos la razón. Entendemos que es una cuestión política porque el ayuntamiento es oposición. Sí, porque está peleado con gobierno Claro, del Estado. no lo va a hacer con la Comisión de Derechos Humanos porque vienen del mismo régimen político, pero sí lo hacen con el ayuntamiento porque saben que perfectamente es inconstitucional la desincorporación. Se puso de pechito, como lo dicen comúnmente la gente, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es combatir no únicamente la desincorporación del ayuntamiento que lo hizo público, sino también combatir la desincorporación de otros entes públicos que pueden ahora sí generarle un agravio muy importante a la institución ISTESAC, jubilados, pensionados y trabajadores. Porque también los trabajadores que se desincorporan, pues tienen muchos años cotizando y no les van a devolver, No les van a devolver inmediatamente sus cuotas. Lo que va a suceder, don Paco, ahora que quede sin efectos esa desincorporación, porque es muy seguro que se quede sin efectos, es que al trabajador, primero lo van a volver a incorporar, lo van a obligar a seguir pagando, pero si se les entregaron algunos recursos por parte del ayuntamiento, que lo dudo mucho, y el ISTESAC ya dijo que no les va a devolver nada, pues ¿quién al final del día queda afectado? Pues el trabajador. Y el trabajador no está valorando eso porque está apegándose al discurso del gobierno de que el ISTESAC está en quiebra. El ISTESAC es una institución, no es una empresa. Las empresas quiebran, las empresas tienen altas y bajas. El gobierno, estamos hablando de que debe de proteger y garantizar una prestación que es la seguridad social, pero aparte es un derecho constitucional que es irrenunciable. Entonces, pues en este momento sí le damos la razón al gobierno, pero que también lo haga con otros entes públicos, ¿no? Con este caso, si lo hizo la Comisión de Derechos Humanos, que hagan las mismas acciones como lo están haciendo con el ayuntamiento. Que presenten denuncia penal. Sí, que presenten una denuncia penal, sería una, pero hay otras. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Como el presidente del municipal, la síndica y los regidores. Pero no eso es lo único. Creo que aquí tiene intervención el órgano interno de control por las probables responsabilidades administrativas que se generaron. Una autoridad está sujeta en México al principio de legalidad, que es que solo lo que la ley te expresa o está señalado, lo puedes realizar. Si no está facultada la autoridad, es una actitud abusiva. Entonces, hay responsabilidades administrativas, pero también hay penales en la desincorporación de los trabajadores del ISTESAC. El presidente municipal, la síndico y otras autoridades
incurren en delito penal. Sí, sí, son delitos contra la seguridad social, son delitos que se cometen en contra del trabajador. Además del delito de defraudación fiscal. Sí, por supuesto, porque el ISTESAC es una autoridad eminentemente fiscal. En el caso de que no se enteren por parte de los patrones, de las autoridades, los recursos que se retienen al trabajador, las cuotas y aportaciones, se genera un crédito fiscal que el mismo ISTESAC puede cobrar mediante un procedimiento administrativo de ejecución, y no lo han hecho en contra del municipio. Entonces yo veo que es un tema político. Presentar una denuncia es más llamativo para la sociedad, pero no están preocupados por recuperar inmediatamente el dinero, porque con eso van a justificar el no pagar pensiones, como ya lo dijo el director. El director ya dijo que no va a pagar pensiones por el boquete económico que se produjo con la desincorporación de trabajadores del ISTESAC. Ah, pero eso es una vacilada, ¿no? No, pues como las muchas que han hecho. Porque el municipio de Zacatecas es uno de los contribuyentes del ISTESAC, pero tiene a 50 municipios, o 56, sí, claro. Tiene al Poder Judicial, tiene al gobierno del estado, que no me salga con que las cuotas de un municipio son factor para que no pague las pensiones de 4,000 jubilados. Coincido totalmente con usted. Sin embargo, la versión ya del propio director fue: vamos a dejar de pagar pensiones por el boquete económico que se produjo con la desincorporación. Es por eso y es por ese motivo por el cual consideramos presentar esta denuncia y este amparo contra estas autoridades, porque pues yo estoy defendiendo a mis clientes, yo estoy defendiendo a los jubilados y a los pensionados, incluso a los trabajadores, ¿no? Creo que está en las manos del gobierno, ahora sí, acreditar ese discurso de que está en quiebra. Si todos los entes públicos se salieran en este momento, don Paco, ahora sí se generaría una crisis muy fuerte económica en el instituto, y es lo que estamos tratando de evitar con estas acciones legales. Porque si se van los trabajadores de Zacatecas, se van los de la Comisión de Derechos Humanos, sienta un precedente para que otros municipios puedan irse rápidamente. Es como decir, si los demás roban, ¿por qué yo no robo? ¿Sí? ¿Verdad? Esa premisa es totalmente ilegal. Al contrario, debe de fortalecer un ente público a sabiendas que existe una crisis institucional a la clase trabajadora y a los jubilados y los pensionados. No, incorrectamente o de manera muy ingenua, el ayuntamiento de la capital hizo acreditar el discurso que trae el gobierno del estado. Pues el gobierno del estado sabe perfectamente qué puede hacer y qué no puede hacer, pero el ayuntamiento de la capital es oposición. Entonces, pues por esa razón ahorita lo están atacando muchísimo políticamente. Y creo que en este pleito de ISTESAC, Ayuntamiento de Zacatecas, que es meramente político, son adversarios políticos, el gobernador y el alcalde, se están arrastrando a los trabajadores. Probablemente el ayuntamiento de la capital está usando como bandera al ISTESAC para golpetear políticamente al gobierno. Pero finalmente a quien está golpeteando es a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados, pero incluso a ellos mismos. ¿Por qué? Porque al efectuar esas acciones se ponen de modo para que les abran investigaciones como responsabilidades administrativas, pero también en la Fiscalía Anticorrupción por los delitos cometidos por servidores públicos. Así está tan lamentable esta situación, don Paco. Pues a mí me parece más grave que yo soy trabajador del municipio. Tengo 20 años cotizando. Me salgo del ISTESAC. En primero no me regresan, por lo menos inmediatamente, mis cuotas. La devolución de cuotas. Y me quedo sin pensión. ¿Y se queda sin pensión? Me quedo sin pensión, y si me pasa algo, a mi viuda no le van a dar nada. Ni a la viuda, ni a los hijos. Que es ni la póliza que les dan
cuando fallece un trabajador, también les entregan otra parte para gastos funerarios, o sea, es decir, realmente hay una afectación muy, muy grave, pues, en este tema. Y tú no le puedes hacer como autoridad caso a un grupo de trabajadores que inconscientemente están solicitando de manera voluntaria renunciar. Bueno, pues están actuando prácticamente como Morena, ¿no? Es decir, si el pueblo lo decide, al margen de la ley, no, tú tienes que ponerle un límite incluso a esos trabajadores que inconscientemente, que ignoran los efectos. Inducidos, ¿no? Inducidos probablemente, porque hay evidencia Con un de que poco existe. wash. Sí, sí, hay evidencia que se emitió un oficio por parte de la Dirección de Recursos Humanos solicitando la baja, la desincorporación. Yo no sé de dónde salió ese término de desincorporación, que en la ley ni siquiera lo prevé. La desincorporación de los trabajadores. Ese es un tema muy grave, ¿eh? O sea, están conminando, pues, están sujetando a los trabajadores para que se desincorporaran del ISTESAC. ¿Y a cambio de qué les dirán? Firma aquí, vas a dejar de pagar tus cuotas. Y luego, Pues ¿y a eso cambio es de todo? que el trabajador reciba un salario más amplio, más grande, y con eso el trabajador está contento, pero no sabe, él no conoce los efectos tan graves, ¿verdad? Que se producen con esta desincorporación. Oiga, abogado, ¿y todavía funcionan los amparos? Bueno, pues Como está el Poder Judicial, ¿sigue funcionando la ley, la justicia? ¿Sigue funcionando imparcialmente o ya es a trajes a la medida? hasta este momento hemos obtenido en nuestros asuntos, hemos obtenido sentencias totalmente apegadas a derecho. Creo que sí estamos ante el riesgo de que exista dentro del Poder Judicial local y el federal, pues personajes que no conocen a fondo la técnica jurídica del amparo, ¿no? O el conocimiento jurídico. Sí, sí estamos en un riesgo muy, muy peligroso de que se pierda la autonomía y la profesionalización del Poder Judicial. Porque ve que el ayuntamiento tramitó un amparo para el segundo piso, ¿no? Sí. Contra el segundo piso y se lo negaron. Ahí sí hay que hacer una importante precisión. No se lo negaron, se lo desecharon, que es todavía más delicado. El desechamiento implica Mal hecho. mal hecho. Porque probablemente, para poner un ejemplo, si una pareja acuden a un juez a solicitar el divorcio, pero no llevan su demanda, pero no acompañan a esa demanda el acta de divorcio, pues el juez les va a decir, oye, pues primero acredítame que estás casado, ¿verdad? Con tu esposa. Algo así pasó en el amparo que han promovido tanto los catedráticos de la UAS como el ayuntamiento capitalino. Y yo no quiero pensar que la promoción de esos amparos sea una simulación. Por eso estamos platicando ya con gente de la capital, de Zacatecas, para si es su interés defender bien lo del segundo piso, hacerlo. Esto es importante. Estamos platicando con el abogado Jorge Rada y es importante esto, ¿verdad? De cuando le niegan supuestamente el amparo al ayuntamiento, Sí, y a los catedráticos, uno piensa, pues es que el Poder Judicial ya está al servicio de gobierno del Estado. Con toda esta reforma judicial, dicen, no, pues ya tienen de rodillas a los jueces. sí. Pero una cosa es eso, que esté de rodillas el juez o al servicio del gobierno, Sí. Y otra cosa es que el trámite esté mal hecho. Totalmente, don Paco. Hay que poner una cosa muy en claro. El desechamiento implica una falta de atención jurídica o un desaseo jurídico. Entonces, yo no puedo creer que exista una desatención en un tema tan importante como para no acreditar la personalidad dentro del juicio y que el juez te deseche la demanda. Por eso creo que en este caso, la defensa jurídica de la no construcción del viaducto elevado no únicamente le atañe a la presidencia municipal, sino a todos los afectados, a todos los ciudadanos. Entonces,
ese amparo que promovió el ayuntamiento pretendería representar los intereses de todos los afectados. Es más, don Paco, en el movimiento de oposición en la campaña electoral pasada, coincidimos muchos para que no continuara la administración que estaba, para darle la oportunidad a otra administración, bajo la bandera que no se iba a construir el segundo piso o que se iba a defender de manera profesional. Vota usted por un candidato y a la hora de defender jurídicamente esos intereses que votaron por usted, le desechan la demanda de amparo, pues entonces estamos hablando o que cometieron un error demasiado grave, o por el otro, que puede haber una simulación que sería lo más delicado, ¿verdad? Que sería lo más delicado, porque no veo ninguna estrategia jurídica por parte del ayuntamiento, ni en el caso de la desincorporación, ni en el caso de la defensa del segundo, de la construcción del segundo piso. No lo veo. Entonces, creo que es momento de que ahora salgamos a defender pues, realmente los intereses de la ciudadanía que se siente afectada con estos dos temas muy importantes, don Paco. El ISTESAC tiene 3 años con este tema y el segundo piso, pues seguramente si siguen estas condiciones, se llevará hasta el final de este sexenio. O sea, puede ser que el gobierno municipal haya simulado que está en contra y que hay acciones jurídicas en contra de la construcción del segundo piso para negociar, para sentarse a negociar con el gobierno del estado y decirle, oye, vamos haciendo las paces, ¿no? Pues se puede considerar así. Así como Trump Ándele. y la presidenta, ¿no? Te voy a poner arancel de 25%. No, no me lo pongas. Sí. Bueno, a ver, vamos negociando. A dar un mes de plazo y sentémonos a negociar. Exacto. O sea, no es una simulación de Trump poner el arancel, pero es una amenaza que retiró rápidamente. El ayuntamiento dice, me voy a amparar contra el segundo piso. Y el gobierno se espanta y dice, vamos a negociar. Puede ser ese escenario. Pues no lo podemos negar porque lo podemos plantear, ¿no? Aquí el tema delicado es que la legitimidad con la que llegó el presidente municipal actual de la capital fue abanderando la defensa del segundo piso, por eso, porque la gente no lo conocía, don Paco. La gente hizo un voto diferenciado en la capital, porque no quería que continuara la administración pasada. Sin embargo, ahora que sí ya estamos en el tema de la defensa jurídica, de lo del segundo piso, pues nos damos cuenta que les desecharon la demanda por un error garrafal. Entonces creo que nosotros vamos a intervenir ya, a meternos al tema jurídico de la defensa jurídica de la no construcción del segundo piso, para hacer una defensa seria y profesional. Pero no contratado por el ayuntamiento. No, no, no. Nosotros concluimos ese vínculo, esa relación con el triunfo de la actual administración. De ahí en más, yo sigo realizando mis actividades como despacho jurídico. Concluimos esa tarea. Fuimos incluso, llevamos pues parte de la defensa jurídica de Miguel Varela en la campaña y también en la etapa impugnativa. Sin embargo, ya hemos concluido esa etapa y seguimos en el tema de temas que para mí es el ISTESAC, ¿no? O sea, no hay otro tema que más me importe como el ISTESAC. Entonces, el Poder Judicial no está en duda su honorabilidad. En estos temas no. Pero no le hicieron caso en el amparo contra los toros, contra las corridas de toros. Ahí ¿qué pasó? Ahí todavía. Se ganó el amparo, lo violaron y no pasó nada. Todavía ahí, don Paco, es increíble, pero no se ha resuelto en definitiva. El asunto del recurso de revisión está en un tribunal colegiado, no se ha resuelto. Creo que este tema es más complejo que únicamente Zacatecas porque vienen varias entidades federativas donde se ha promovido amparos. Pero ya se van los jueces, los magistrados, ya vamos a elegir nuevos. Se abrió también
una carpeta de investigación en la Fiscalía en contra de las autoridades responsables y no se ha movido. Entonces, yo ya hice mi tarea, ya si se quedaron tareas pendientes para cumplir la sentencia o que se investigue a las autoridades responsables, pues hay que preguntarle a las autoridades, ¿no? A la Fiscalía. Pero si usted me pregunta, yo le puedo mostrar que todos los juicios concluyeron a favor de nosotros. Se consideraron las suspensiones, no se respetaron, usted lo sabe. Sin embargo, seguimos confiando, ¿no? Hasta este momento seguimos confiando en el Poder Judicial Federal. Porque incluso para la reforma judicial, ¿cuántos amparos hubo para que se detuviera el procedimiento de la reforma judicial? No el fondo, sino el procedimiento. Y la consigna de gobierno federal fue no hagan caso, ¿no? La reforma va porque va. Sí. Entonces ya el Poder Judicial como que está cayendo en un escenario de cero a la izquierda. Uno de los ministros señaló recientemente en los medios de comunicación una crisis en el acatamiento de las sentencias. Hay autoridades que acatan cuando les conviene y hay autoridades que desobedecen cuando les conviene. Sí estamos en ese escenario, don Paco, estamos en ese escenario lamentablemente. Creo que se va a agravar más. Ahora que terminen los procesos de selección de los jueces, se va a agravar más. Hemos visto ya algunas listas de los aspirantes. Hay unos que son plausibles, hay otros los que, pues, híjole, es difícil considerar que sean imparciales en las decisiones finales, jurisdiccionales. Pero bueno, pues es el momento político y social en el que estamos viviendo, ¿no? Donde las mayorías están sobre los demás, ¿no? Como lo hizo en el ayuntamiento. Los trabajadores quieren desincorporarse, vamos a avalar la desincorporación. Sin checar la ley probablemente, y si la checaron y vieron que no existía, pues ya fue con otra intención política seguramente, ¿no? Sí, con intención política. Abogado, muchas gracias por concedernos este tiempo, por explicarnos, por esta charla. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Le agradecemos al señor Carrera que nos haya recibido en el Barretero y estamos pendientes para ver cómo termina este asunto del Ayuntamiento de Zacatecas. Don Paco, como siempre un gusto estar en su programa y sin lugar a dudas yo le compartiré pues la información que se dé estos días. Yo creo que esta semana vamos a obtener la suspensión definitiva de la desincorporación de los trabajadores. Muchas gracias, abogado. Gracias, don Paco. Muchas gracias a usted, amigo. Lo espero en la próxima.